¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias 1 de la tarde en punto. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Jueves Humberto. 22. Hoy comienza la primavera, ¿no? Hoy comienza Parece que la esta noche, aunque no se nota mucho en las temperaturas, No digamos. se nota nada, la verdad. Oye, pero vamos a comenzar en Nueva York, porque siguen las actividades del presidente Gabriel Boric en esa ciudad, con una serie de reuniones en una gira marcada por los temas económicos, pero también se ha estado refiriendo a la contingencia. Antonio Ruiz nos actualiza esa información. Antonio, buenas tardes. Hola, Antonio. Hola Pati, Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles desde Nueva York. Algo de lluvia durante esta jornada, que es la tercera de actividades del presidente Gabriel Boric en el marco de su participación en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Les cuento que bien temprano el mandatario chileno llegó hasta la sede del Consejo de las Américas, el Council of the Americas, que es la organización internacional más importante en materia de negocios, agrupa a las compañías líderes de todo el planeta en materia económica y de distintos rubros como la minería, la energía, el retail, por ejemplo, también medios de comunicación. El presidente Gabriel Boric sostuvo un desayuno con representantes de esas compañías tan importantes, ¿no?, a nivel planetario, y dijo, hablamos con sinceridad, dijo el mandatario, respecto de los procesos que se llevan adelante en nuestro país, tanto en lo político, también en lo económico. Sabido es que ya hay una reforma tributaria presentada por su gobierno al Congreso en nuestro país, y también con el triunfo del rechazo a esta nueva propuesta constitucional que desencadena a partir de ahora un nuevo proceso constituyente que está en pleno desarrollo en conversaciones políticas en nuestro país. De todo ello conversó el presidente Gabriel Boric con estos altos representantes de compañías líderes a nivel mundial en una cita, un desayuno donde estuvo también el ministro de Hacienda Mario Marcel, también el embajador chileno ante aquí en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, y también el embajador ante la OCDE. El presidente Gabriel Boric ofreció un punto de prensa breve donde contó respecto de estas conversaciones que pudo tener con ellos aquí en Nueva York. Pasemos a escuchar al presidente Gabriel Boric. Hubo aquí personas que tienen posiciones importantes en el mundo económico, fondos de inversión, en corporaciones. Fue una reunión, yo diría, muy provechosa para los intereses de nuestro país, porque pudimos hablar con mucha sinceridad sobre la situación política y económica de Chile. Se mostraron interesados y confiados en los procesos en marcha que se están llevando adelante en nuestro país, y además nosotros les transmitimos la certeza de que, más allá de las vicisitudes, nuestro país saldrá adelante y logrará el encuentro que hace tanto tiempo estamos buscando. Esto para cuidar la estabilidad macroeconómica y generar las condiciones que nos permitan enfrentar de mejor manera la contingencia económica que ustedes seguramente han visto en este viaje, afecta al mundo entero. Bien, era importante este mensaje a los altos representantes del mundo empresarial, representantes de las principales compañías líderes a nivel planetario, porque, claro, sabido es el proceso que se lleva adelante en nuestro país. De hecho, el presidente Gabriel Boric, en su discurso ante las Naciones Unidas en su primer día aquí en Nueva York, incluso contó respecto de la política interna de nuestro país con este proceso constituyente que se originó en el año 2019 con un estallido social. De todo ello ha hablado el presidente Gabriel Boric ante la comunidad internacional, que sigue atenta también lo que pasa en nuestro país. Otro de los temas que también ha marcado este viaje del presidente Gabriel Boric aquí a los Estados Unidos es la ratificación del TPP-11, el Acuerdo Transpacífico, que es un pacto comercial que busca aglutinar, juntar ahí a 11 economías del mundo, entre ellas, por supuesto, nuestro país. Este es un acuerdo transpacífico que en sus orígenes era impulsado por los Estados Unidos, pero durante la administración de Donald Trump, finalmente ese país se retiró de este acuerdo. Bueno, en nuestro país, a nivel interno, debe ser ratificado por el Senado. Se espera, o se esperaba, que la próxima semana ahí en el Senado se lleve adelante esa votación, pero ha generado algo de ruido porque sectores del oficialismo, puntualmente de Apruebo Dignidad, allí están agrupados los partidos del Frente Amplio y también del Partido Comunista, que respaldan, son partidos oficialistas, señalaron, mediante una declaración incluso que hicieron
República, que no es prioridad para el gobierno, que no está, de hecho, en el programa que comprometieron al país. Por eso, de ese tema se le preguntó ayer al presidente Gabriel Boric en un punto de prensa y señaló que efectivamente no está en el programa, que el gobierno no lo está impulsando y que es el momento del Senado de pronunciarse allí con los votos. Bueno, luego del punto de prensa que realizó el presidente Gabriel Boric, lo escuchaban ustedes, ahí habló también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dando cuenta de que, claro, es el momento de que el Senado defina, pero descartando también que hay miradas distintas dentro del Ejecutivo. Señaló también el ministro de Hacienda que se va a ingresar un proyecto adicional para poder discutir algunos alcances, modificaciones que se están conversando ya entre los países que integran este acuerdo. Pasemos a escuchar lo que dijo el jefe de las finanzas, el ministro Mario Marcel, quien ha estado acompañando durante todos estos días aquí en Nueva York al presidente de la República, Gabriel Boric. Si se aprueba la incorporación de Chile al CPTPP, también nos vamos a preocupar de alentar a que este conjunto de países jueguen ese papel más activo en lo que son las discusiones sobre comercio internacional en un momento en que el mundo tiende a polarizarse como producto de este conflicto entre las dos principales economías del mundo. Estamos 100% detrás de esa visión, así que creo que no hay en esto, la verdad, mayores matices dentro de lo que es el gabinete del presidente y, por supuesto, con el presidente mismo. Bueno, Antonio, como hemos visto, el presidente Gabriel Boric anda acompañado ahí de varios ministros y entre ellos estaba también la ministra de Defensa, Maya Fernández. Y ayer supimos esta información de que tuvo que regresar antes de tiempo por esta noticia del hackeo a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la información que se ha entregado allá? ¿Qué se ha comentado al respecto? Sí, un tema que impactó, Pati, de lleno en la agenda de la ministra de Defensa, Maya Fernández, porque ayer se esperaba su participación en la conmemoración por los 50 años del discurso ante las Naciones Unidas de Salvador Allende Gossens. Su abuelo, en calidad de nieta, venía la ministra Maya Fernández, la ministra de Defensa, para participar junto a Isabel Allende Bussi, la hija del fallecido expresidente de la República, en esta conmemoración que se venía trabajando hace varios meses, que se realizó ayer por la tarde aquí en Nueva York, en el Instituto Cervantes, en compañía y con el apoyo allí del gobierno español. Estaba el jefe del gobierno, el presidente Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Maya Fernández, luego de conocida esta información, no pudo participar en esa conmemoración porque el presidente de la República, Gabriel Boric, le pidió inmediatamente que regresara a nuestro país. De hecho, el presidente Gabriel Boric la recibió durante la tarde en su hotel donde se está hospedando el presidente Gabriel Boric y sostuvieron una reunión, algo vía telemática allí con la ministra del Interior, Carolina Toa. Inmediatamente la ministra de Defensa entonces retorna al país y más tarde, mediante un comunicado, ya se oficializa esta información de que se ha instruido un sumario interno y también se han puesto todos estos antecedentes ante la justicia militar, en un tema que también ha impactado la visita del presidente Gabriel Boric, no así la agenda, porque la conmemoración por el discurso de Salvador Allende ante las Naciones Unidas, ya 50 años, se realizó, pero sin la presencia de una de sus familiares, de la nieta del expresidente Maya Fernández, la titular de Defensa, en una información también que sigue, entiendo, con reuniones también en el Palacio de la Moneda y también que está siendo monitoreado por la delegación chilena aquí en Naciones Unidas. Ha sido un tema, evidentemente, que ha cruzado también esta visita del presidente Gabriel Boric, pero no ha sido lo único. Ayer también, en medio de esta conmemoración, ahí en el Instituto Cervantes, el presidente Gabriel Boric tuvo un encuentro con el actor chileno Pedro Pascal, conocido, uno de los actores chilenos más conocidos en Hollywood, y quien le entregara también su respaldo, su apoyo durante la campaña que lo llevó a la Moneda el pasado 11 de marzo. Conocida es ahí una publicación donde Pedro Pascal posó allí con una polera del entonces candidato Gabriel Boric. Bueno, ayer se encontraron, hubo espacio incluso para el saludo, para la fotografía con este reconocido actor, ¿no?, chileno aquí en los Estados Unidos. Hubo espacio allí para
fotografías en medio de esa conmemoración. Y también hubo espacio para comentar en redes sociales, lo hizo el propio presidente de la República, Gabriel Boric, por la mención que hubo en este programa que realiza Jimmy Fallon, un reconocido comediante muy conocido aquí en los Estados Unidos, quien en medio de un programa especial donde se comentaba respecto de distintos presidentes que asisten a esta Asamblea General de Naciones Unidas, hubo espacio allí para una mención al presidente de Chile y un comentario respecto de la fotografía oficial que está en todas las reparticiones públicas en nuestro país, donde el presidente de la República posa con la banda presidencial y con el mar detrás. Hubo allí algunas bromas al mandatario, dijo que podía ser el director ahí de un crucero o algunos chistes, y el presidente Gabriel Boric reaccionó a través de su cuenta de Twitter, dice que lo encontró chistoso, incluso un honor. Así que han sido temas de los más tensos, de los más importantes, como la economía, como el tema de defensa, pero también ha habido espacio ahí para algunas situaciones más jocosas aquí en Nueva York que también han marcado esta agenda del presidente Gabriel Boric, que les cuento a esta hora ya debiese estar en curso, me parece, la reunión bilateral con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, una de las figuras políticas que también representa la renovación a nivel planetario. Ella alcanzó el cargo de primera ministra de este país, que es uno de los más desarrollados del mundo, Nueva Zelanda, en el año 2017, cuando tenía apenas 37 años, y es allí una similitud con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien, como sabemos, arribó al poder en nuestro país el pasado 11 de marzo con tan solo 36 años. Son de los líderes políticos más jóvenes en encabezar sus países, así que esa reunión bilateral está en pleno desarrollo. Por cierto, en los siguientes informativos seguramente vamos a tener las imágenes de ese encuentro entre dos líderes mundiales que están a la cabeza de sus países con menos de 40 años, son presidentes sub 40. Así que vamos a estar muy atentos. Por supuesto, un completo informe esta noche en Chilevisión Noticias Central. El presidente Gabriel Boric va a estar también durante esta tarde en la Universidad de Columbia, bien digo, en un foro internacional de líderes. Va a haber espacio incluso allí para que algunos estudiantes puedan hacerle algunas consultas. Así que nos queda agenda también durante esta jornada de día jueves lluviosa aquí en Nueva York. Así es, vamos a seguir atentos ahí a todas las actividades, a las declaraciones que también surgen en esta gira. Muchas gracias, Antonio Ruiz, por la información. Muy buenas tardes. Gracias, Antonio. Bueno, y sigamos con el mismo tema de esta emergencia de la ministra Maya Fernández, que acompañaba al presidente en su gira por Estados Unidos, en calidad de nieta, ahí nos decía Antonio también, pero que tuvo que volver rápidamente a nuestro país por el hackeo de correos electrónicos en las Fuerzas Armadas. Alejandro Aristimuño nos va a contar qué fue lo que ocurrió ahí. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Así es, bueno, hay un hermetismo casi total por parte de las instituciones de gobierno que están, digamos, incluidas respecto de este hackeo al Estado Mayor Conjunto. Recordemos que son alrededor de 300.000 documentos que se filtraron durante la jornada y que se han comentado, por cierto, durante esta mañana. Como bien ustedes lo decían, la ministra Maya Fernández retornó a Chile desde las 11 de la mañana, está acá reunida con los distintos generales de la Fuerza Armada para poder entonces definir, y esperamos nosotros, por supuesto, la versión de gobierno. Hay recientemente un comunicado por parte del Ministerio de Defensa respecto de esto, una investigación que, por cierto, se va a llevar en curso, pero ya son distintas las reacciones, sobre todo en el mundo político. Los parlamentarios desde muy temprano han estado, digamos, bien pendientes de lo que sucede. Otros han sido más bien cautelosos, sobre todo los que, o quienes fueran otrora ministros de gobierno de la pasada administración del presidente Sebastián Piñera, de donde sale, por cierto, esta filtración a más de 300.000 documentos que han sido filtrados después del hackeo que se ha realizado a las distintas cuentas o casillas de correo electrónico por parte de algunos generales de la Fuerza Armada. Hay, como les he comentado, un hermetismo casi total respecto de esto. Yo creo que hay también parte de mucha cautela respecto de las vocerías. Ya lo decía también nuestro compañero Antonio Ruiz desde Estados Unidos sobre distintas reacciones que se han generado al interior de gobierno, pero que será, por cierto, la ministra Maya Fernández quien dé la vocería final. Se nos ha comentado que se nos va a informar oportunamente cuándo será el momento que va a darse esta declaración respecto de esta filtración de más de 300.000 documentos. Como les he comentado, hay mucha cautela respecto de algunos senadores, por cierto, de algunos exministros de Estado de esa misma cartera, que han preferido esperar un poco la declaración del gobierno para poder entonces definir qué tan grave es esta situación. Ya lo hemos escuchado por parte de distintos parlamentarios, además transversalmente, lo delicado de la situación, porque, como les he comentado, son 300.000 documentos que han sido filtrados sobre la inversión que se han hecho o la inversión que se ha hecho por parte de la Fuerza Armada respecto
respecto de los estados de excepción durante ese periodo del presidente Sebastián Piñera, y también algunos otros documentos, sobre todo también de alguna infraestructura crítica, por cierto, y además la situación de inteligencia, que también en algunas filtraciones que se han realizado y que hemos revisado también dan cuenta de aquello, sobre la inteligencia que algunas veces han comentado decir débil. Vamos a escuchar parte de las reacciones que hemos recopilado durante esta jornada respecto a este hackeo que ha recibido el Estado Mayor Conjunto. Nos parece de la máxima gravedad la situación que se está presentando. Para eso solicitaremos la presencia de la ministra de Defensa en una sesión especial de la comisión, en la cual también integro, para que se aclaren estos acontecimientos, estas entregas de información que están siendo develadas a propósito de lo que es de público conocimiento en el día de hoy. Y esperamos que se investigue a fondo para saber exactamente qué hay en estos correos electrónicos. Esto es grave. Las amenazas a la defensa nacional hoy son mucho más similares a un hackeo que a la invasión de un ejército extranjero. Para esto es que estamos pidiendo que la Comisión de Defensa de la Cámara sesione el Estado Mayor Conjunto para poder abordar esta situación, despejando que se trata o no de un hackeo o de una filtración por parte de alguna de las instituciones o proveedores de tecnología de las Fuerzas Armadas. Para eso es que estamos instando a constituirnos ahí y también conocer cuáles son las capacidades de ciberdefensa de nuestras Fuerzas Armadas. Valoramos inconmensurablemente que la ministra de Defensa Nacional, que estuvo en el despliegue de las Fuerzas Armadas en Chile, acompañando al presidente ante las Naciones Unidas, haya ahora retornado a nuestro país para analizar esta grave situación. Sí, hay distintas reacciones también respecto de posibles informaciones respecto del estallido social, del origen del estallido, las causas y también consecuencias del estallido social que habrían sido presuntamente filtradas en esta serie de correos electrónicos hackeados al Estado Mayor Conjunto. Hay también reacciones respecto de eso y por supuesto vamos a pasar a escucharla. La filtración que ocurrió nuevamente respecto de ciberseguridad, en este caso respecto de inteligencia del Ejército y el Estado Mayor Conjunto. 3, el contenido de la información filtrada, que según da cuenta la prensa, hablaría de que el estallido social habría sido orquestado por miembros de algunos partidos políticos, lo que es extremadamente grave y que ha afectado nuestra agenda hasta el día de hoy. Y 4, que este gobierno y el gobierno anterior habrían estado en conocimiento de la información que ha sido filtrada a la prensa y que da cuenta de esta realidad que no se había aceptado hasta este momento, en cuanto a que habrían miembros de partidos políticos que habrían orquestado el estallido social y que no habría sido algo espontáneo. Estas son situaciones extremadamente graves por las cuales hay que dar explicaciones por parte de este gobierno y también del gobierno anterior, y por las cuales vamos a hacer todas las investigaciones del caso, porque la seguridad nacional está siendo puesta en tela de juicio. Bastante grave la situación que se da con la filtración de datos del Estado Mayor Conjunto. Creemos necesario reforzar nuestra ciberseguridad y en eso nos deja una muestra de lo decidioso que fue el gobierno de Piñera con la inversión en temas que necesitaban nuestras Fuerzas Armadas. Como no les dio las condiciones de tener una buena estadía en el estado de excepción del sur, donde no contaban con los elementos básicos, tampoco dotó de lo necesario para otorgar ciberseguridad. Estaba solo preocupado de su guerra contra Chile. Entonces confiamos que este nuevo ministerio liderado por Maya Fernández pueda otorgar las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de la función de nuestras tareas militares y nuestras tareas que hoy día se hacen cada vez más importantes, que es como proteger la información sensible que está en el ciberespacio de las redes militares chilenas. Son sobre todo diputados los que han salido entonces al ruedo a dar explicaciones, o más bien pedir explicaciones al gobierno del presidente Gabriel Boric respecto de cómo sucedió el tema del hackeo. También, se ha cuestionado la inversión que se ha realizado por el otro presidente Sebastián Piñera durante su gestión respecto de la misma ciberseguridad. Eso, por supuesto, tiene que investigarse y va a ser, como les he comentado, la ministra Maya Fernández que dé cuenta de aquello. Estamos todavía a las expectativas de lo que pueda surgir durante esas declaraciones. Senadores de la República también han instado al gobierno a que transparente la situación. Como les he comentado, hay mucho hermetismo durante la mañana respecto a eso. Entendemos que hay reuniones en curso para poder entonces establecer los antecedentes respecto de este hackeo. Tenemos más declaraciones, pasemos a escucharlas. La filtración o el hackeo de datos desde el Estado Mayor Conjunto es de extrema gravedad. Primero, revela
la falta de un sistema adecuado tecnológicamente de última generación destinado a proteger información extremadamente sensible para el Estado de Chile. En segundo lugar, demanda que el gobierno de una vez por todas tome conciencia de la relevancia de la ciberseguridad para la defensa de la democracia, la defensa y la seguridad interior. Es muy importante que se mande rápido el proyecto de ley de ciberseguridad con la ley marco que establezca procesos, protocolos y uso de tecnología para proteger las amenazas de esta era. Bien, seguiremos entonces muy al pendiente de lo que suceda durante esta tarde respecto de este delicado hackeo y esta filtración de informaciones que en muchos sentidos han dicho secreto como parte de las informaciones que emana desde el Ministerio de Defensa. Vamos a estar, como les he comentado, muy pendientes acá a las afueras del Ministerio de Defensa sobre las declaraciones que debería dar la entonces ministra Maya Fernández. Quedamos atentos. Muchas gracias, Alejandro. Que estés bien. Buenas tardes. Alejandro. Bueno, y ayer el Ministerio de Salud anunció el fin de la obligatoriedad de las mascarillas y también del uso del pase de movilidad. Esto, eso sí, a partir del 1 de octubre. Ha generado, por supuesto, una serie de interrogantes, especialmente lo que tiene que ver en los establecimientos educacionales, en el transporte. Carola Garrido nos cuenta más. Carola. Hola, Carola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy los representantes de varios de esos sectores que tú mencionabas, Pati, estuvieron respondiendo preguntas a la prensa y aclarando todas esas dudas que tú decías que surgieron luego de este anuncio hecho ayer por el Ministerio de Salud del retiro ya de la mascarilla a contar del próximo mes, y se dijo también que ya no va a ser necesario el pase de movilidad, no se va a exigir, por ejemplo, para ingresar a algún espacio cerrado, al cine, al restaurante, a nada de ese tipo. Partamos aclarando dudas con respecto a lo que tiene que ver con los establecimientos educacionales. Estuvimos hablando con el ministro durante esta mañana y él reiteró la información oficial que se dio a conocer ayer, y es que a partir del próximo 1 de octubre ya no será obligatorio en ningún nivel educativo ni en ninguna modalidad utilizar la mascarilla. Esto puede ser visto como algo beneficioso, decía él, sobre todo para los alumnos del primer ciclo, que son los que van hasta segundo básico, y también para los profesores que enseñan en esos niveles donde necesitan ver muchas veces el rostro del profesor o de la profesora para poder imitar ciertos sonidos. Es una época donde están aprendiendo a leer, también a escribir, así es que es muy importante poder ver cómo gesticula el profesor o la profesora, nos decía el ministro. Y además para poder realizar sus actividades con más tranquilidad, sobre todo considerando que ya pronto va a comenzar a subir la temperatura y eso también genera molestias, más que nada con el uso de la mascarilla. Sí se hizo hincapié en que la ventilación en las salas debe seguir realizándose de manera permanente, también en aquellos espacios comunes como el comedor, por ejemplo, en el caso de un gimnasio, si es que este es muy pequeño. Y bueno, dependiendo también de las condiciones climáticas, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas. ¿Qué pasa con el transporte escolar? Allí tampoco será obligación utilizar la mascarilla. Ahora, si un padre por cualquier motivo quiere recomendar a su hijo que se la ponga, no hay ningún inconveniente. Aquí en el fondo lo que ya no se va a poder hacer es pedirle a alguien que se ponga la mascarilla, porque ya a partir del próximo mes no será obligación. Escuchemos lo que nos explicó el ministro precisamente de esta cartera. No es obligatorio el uso de las mascarillas en todos los centros escolares del país, pero del mismo modo también personas que quieran seguir usándola podrán hacerlo, ¿no?, de manera voluntaria. Lo segundo, y que también es importante, es que no hay restricción de aforos. Lo tercero y más importante también es que se determina un accionar distinto respecto de cuando tenemos brotes. Hoy día, ¿no es cierto?, cada establecimiento en un lapso de 7 días tiene que mirar y observar si hay 3 estudiantes con COVID en un curso o 7 estudiantes con COVID en la escuela entera, informa a la Seremía regional, dependiendo, ¿no es cierto?, del lugar en que nos encontremos del país, y la Seremía hará las recomendaciones correspondientes, lo que sin duda probablemente no va a ser el cierre del establecimiento ni tampoco la suspensión de clases. Claro, esa información es muy importante porque lo que quiere decir en definitiva el ministro es que se acabaron ya las clases telemáticas, tienen que ser presenciales, la asistencia también a este tipo de clases es obligatoria y por lo tanto cuando haya 1 o 2 casos en un curso ellos tienen que retirarse, ¿cierto?, por precaución, hacer la cuarentena correspondiente, pero lo más probable es que el resto del curso pueda seguir asistiendo a sus clases de manera regular. ¿Qué otras dudas hay en lo que tiene que ver con el transporte?
decíamos en lo que tiene que ver con los escolares, que los transportes, estos de color amarillo, van a permitir que los niños vayan sin su mascarilla. Bueno, lo mismo va a ocurrir a partir del 1 de octubre en buses, en el metro de Santiago, en los trenes en general y también en los aviones. Eso fue lo que aclararon también hoy las autoridades del Ministerio de Transportes. Y ayer se utilizó un término que fue el que generó confusión, que hablaba del uso recomendable en estos lugares. ¿Cuándo es recomendable? Cuando va muy lleno en la hora punta de la mañana, de la tarde, aquí en Santiago, por lo menos lo que tiene que ver con el metro, también con los buses. Ahí el ministro de Transportes explicó que en ese contexto tal vez era recomendable el uso de mascarillas, pero que se va a permitir que los usuarios puedan entrar al transporte público, sin ella. Así es que en el fondo va a quedar a cargo de cada uno tomar esa determinación. Si alguien se siente más seguro viajando en un bus o en un tren con su mascarilla, la puede utilizar, pero no le puede llamar la atención a alguien que no la esté usando. Escuchemos lo que dijo el ministro y lo que nos señalaron también con respecto al viaje en metro y en los aviones. Desde abril de 2020 que el uso de la mascarilla era obligatorio en nuestro transporte público y a partir del próximo 1 de octubre esta medida se va a relajar. Vamos a permitir que los usuarios puedan entrar al transporte público sin el uso de mascarilla. Sin embargo, es importante decir también que, sobre todo en las condiciones cuando los buses o los trenes van bastante llenos, seguimos recomendando el uso de la mascarilla. Los distintos modos de transporte van a mantener una serie de medidas también de sanitización de los vehículos que permiten que quienes acceden al transporte público sigan manteniendo los estándares de seguridad libre de contagios para sus viajes. Desde el principio de la pandemia nosotros hemos notado y hemos observado un apego bastante irrestricto por parte de nuestros pasajeros y pasajeras respecto al uso de la mascarilla. Y lo que vamos a fomentar y seguir comunicando es que esa conducta la mantengamos, ¿cierto? El correcto uso de la mascarilla. Pero aparte de eso vamos a seguir con nuestro programa de sanitización tanto de trenes como de estaciones. Y en los trenes vamos a seguir manteniendo el partir desde los terminales con las ventanas abiertas y así fomentar una mejor ventilación. Con respecto al transporte aéreo, efectivamente esperamos que desde el 1 de octubre se recupere la forma de viajar prácticamente igual a la que teníamos previo a la pandemia, es decir, el uso de mascarilla ya no será obligatorio en vuelos nacionales ni internacionales y esto considerando que los aviones cuentan con renovación del aire cada 3 minutos, como dijo el ministro, y con filtros EPA que permiten un aire limpio dentro de los aviones. También las restricciones para viajar hacia fuera del país, tanto para chilenos como extranjeros, prácticamente ya no corren. Solamente los extranjeros no residentes, es decir, los turistas, deben mostrar un certificado de vacunación o un PCR con 48 horas previas al vuelo. Seguimos aclarando otras dudas. Hemos visto cómo esta semana, por lo menos, ha habido 2 conciertos masivos, ¿cierto?, aquí en Santiago, del grupo Coldplay en el Estadio Nacional, donde ya no había aforo porque nos encontramos en una fase verde que se llama porque hay una cantidad que es más bien baja de contagios. Bueno, hablamos de este tema también con la ministra de Cultura, quien señaló que este anuncio hecho por el Ministerio de Salud era una gran noticia, sobre todo considerando que en esta época del año, ya empezamos la primavera, hay muchos festivales, muchos conciertos también a lo largo de nuestro país. Y si bien ella recuerda lo que yo les decía, y es que los aforos ya se habían desaparecido porque ya podía entrar toda la gente que quisiera a los eventos, ahora se avanza en otro tema y es que ya no se va a poder o no va a ser obligatorio usar la mascarilla y tampoco van a tener que presentar el pase de movilidad. Sin ir más lejos, por ejemplo, la semana pasada les contaba para ingresar a las fondas, por ejemplo, a una de las más grandes, las del Parque O'Higgins, necesariamente había que mostrar el pase de movilidad. Ahora no va a ser así. Y en ese aspecto también otro de los cambios importantes es que cuando alguien vaya a alguna presentación, a un concierto, va a poder tomar bebida, comer alguno de los alimentos que se ofrecen, cosa que hasta ahora estaba prohibida.
queremos que efectivamente esta sea una primavera cultural, que podamos compartir, que las personas usen el espacio público, pero también los espacios culturales, los grandes eventos masivos, pero también aquellos más pequeños. Tenemos una gran cartelera de eventos, por ejemplo, en eligecultura.cl, que es una plataforma de nuestro ministerio. Podemos reunir todas las actividades culturales y ahí se pueden ver en distintas regiones y comunas. Los municipios hacen sus actividades culturales, pero también otro tipo de instituciones y también los eventos más privados o autogestionados. Hay que esperar todavía unos días, recién esto va a ser a contar del 1 de octubre, como decíamos, donde ya no va a ser obligatoria la mascarilla, donde no vamos a tener que presentar el pase de movilidad y donde también se eliminan los aforos en los distintos recintos. Muy bien, claro, seguramente ahí con el paso de los días van a ir surgiendo algunas otras dudas, pero en términos generales se permite liberarse de la mascarilla salvo en los centros de salud, es la única exigencia que se mantiene ahí. Gracias, Carola, por la información. Muy buenas tardes. Bueno, y anoche un grupo de delincuentes realizó un asalto a un minimarket en Macul, pero no solo eso, también intentaron robar un auto. Alejandro Silva nos va a contar más de este y otros temas. Alejandro, buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Sí, una situación realmente indignante y frustrante a la vez para las personas que residen en este sector. Como tú lo comentabas, sujetos armados, ¿cierto? Como ustedes pueden ver en las imágenes que están apareciendo ahora en su pantalla, estos sujetos premunidos con armas tanto de fuego como también arma blanca también intimidaron a dos personas que estaban al interior de un local comercial. Un matrimonio, bien digo, que estaba en un local comercial y al interior del local estaba el marido y al interior del vehículo estaría en este caso la esposa. La intención de estos sujetos, como ustedes pueden ver en las imágenes, es hacerse con el vehículo, ¿cierto?, de manera bastante violenta. Como ustedes pueden ver, golpearon los vidrios tanto del conductor como del copiloto, ¿cierto?, para lograr llevarse en este caso el vehículo. Algo particular que sucedió en este momento es que la mujer, la esposa en este caso, estaba sentada esperando a su esposo, ¿cierto?, en el asiento del copiloto. Es dentro de este contexto que los sujetos comienzan a golpear el vidrio, lo rompen finalmente y junto con eso, segundos antes, es que la mujer finalmente desiste, ¿cierto?, de poner resistencia, arroja en este caso las llaves hacia los pies del asiento del conductor y son los mismos vidrios al momento que estos sujetos lo rompen que tapan la llave y es así como estos sujetos simplemente no pueden ver las llaves. Sin embargo, roban su celular y es así como finalmente le terminan por robar sus pertenencias. Fue una situación bastante compleja. Según información preliminar, el arma, esta escopeta, la cual estaban ocupando estos sujetos, sería a fogueo, fue percutada en 3 ocasiones. Sin embargo, no deja de ser un hecho menor, ¿cierto? Ya que al parecer estos individuos se tratarían de menores de edad. Todo esto fue una dinámica que duró cerca de un minuto, un par de segundos solamente bastó para que estos sujetos se hicieran con las pertenencias de este matrimonio y también intimidar a las personas que estaban en el interior de este minimarket, de este local comercial, ¿cierto?, que había en este barrio, en la comuna de Macul. Tuvimos la oportunidad de conversar, de hecho, hace un par de minutos atrás con el dueño del vehículo, quien nos contó, ¿cierto?, en primera persona cómo fue que vivió esta terrible intento de robo de su vehículo y también conversamos con la dueña, en este caso, del minimarket, quien también nos entregó sus reacciones. Vamos a escuchar qué nos dijeron y posterior a eso seguiremos comentando este tema. Entraron 4 menores de edad, todos eran muy niños y los tipos lo primero que hicieron fue encañonarme. Y yo, al darme cuenta que me pusieron una escopeta enorme en la cara, la tomo hacia el costado por un reflejo automático y ahí en ese minuto se percuta un tiro. ¡Pum! Y ahí comienza toda la dinámica del robo, se me tiran encima con cuchillo, porque era una escopeta y los otros 3 tipos andaban con arma blanca, con cuchillo. Y ahí en ese minuto yo lo primero que le grité, dije, llévate todo y las llaves del vehículo están en el vehículo. Y le gritaba a mi señora, salte del vehículo, salte. Y ella entró en pánico y se quedó ahí, sacó las llaves del vehículo y se las dejó en su mano. Los tipos empezaron a pegarle a ambos lados del vehículo al vidrio para romper esto y ella lo que hizo fue tirar todo, tiró su celular y llaves al piso del chofer. El vidrio se rompe, el vidrio del chofer y todos los vidrios caen sobre eso.
Así que ya mientras él elegía qué estaba eligiendo para comprar, yo me dirijo hacia la caja y cuando veo unos sujetos que entran, unos tipos, y lo empiezan a intimidar y diciéndole que le entregara las llaves del auto. Y él empezó a gritar, no las tengo, y lo único que gritaban, las llaves del auto. En ningún momento a mi parecer quisieron entrarme a robar a mí, al negocio. La prioridad de ellos solamente era las llaves del auto, que querían robarse el auto. Balazos muchos, no sé si serían 5 más, no sé, pero se sintieron muchos balazos. Pero como le digo, no sé si fue adentro o afuera, como me escondí en el baño, no tuve una visión para ver realmente a dónde fue. Claro, posterior a esto se liberaron varias cámaras de seguridad, tanto del exterior como el interior de este mini market, en donde se aprecia la dinámica y la violencia con la que estos sujetos actúan. Y no solo eso, también la rapidez. Al parecer tenían un pequeño plan, ¿cierto?, de cómo poder operar y cómo así hacerse con este vehículo. ¿Qué se presume con todo esto? Que estos sujetos seguramente querían continuar delinquiendo con un tipo de tour delictual, claro, ocupando este vehículo. Posterior a eso, al ver que no encuentran las llaves, porque como les comenté anteriormente, las llaves quedaron tapadas, quedaron ocultas con los vidrios que ellos mismos rompieron, finalmente desisten de este intento de robo de vehículo, y así es como se van finalmente en el vehículo en el cual ellos se transportaban de manera anterior. Ahora, algo importante que señalar es que la propia comunidad también, ¿cierto?, es quien posterior a esto intenta socorrer de alguna manera a las personas que habían sido víctimas. Al interior de este local, estas personas también habían otros clientes, y eso también hace aún más compleja la situación. Vamos a escuchar ahora declaraciones por parte de los propios vecinos y testigos también que estaban en este lugar, y también nos contaron cómo fue que escucharon incluso los propios impactos de balas que fueron percutados. Sin embargo, al parecer sería un armamento a fogueo. Vamos a escuchar y seguimos comentando este tema. Disparos. 3 disparos, pero yo estoy acostumbrada ya porque todas las noches lo mismo. Y después mi hijo mandó un video de una vecina que mandó el video de lo que había pasado aquí. Entonces falta mucha seguridad aquí, mucho. Sobre todo por los niños, que hay niños que vienen al colegio, todo eso. Aquí, lamentablemente, aquí el control de carabineros no se ve muy seguido. Entonces, aquí hay que andarse con cuidado. Los vecinos acá de repente se avisan entre uno. Pero aquí lo que es carabineros, nada, lo que más se ve es la PDI. Y lo que es el tema de seguridad ciudadana, lo que hay de acá de Macul. Aquí han habido hartos disparos todos los días aquí, de todos los días aquí, disparos aquí abajo, en la Santa Julia y en otros lugares. Sí, aquí en todos lados se escucha disparos. La seguridad está horrible, pésimo en esta comuna. Nunca había pasado esto, pero ahora ya se desató. Todos los días, da miedo. Si yo ahora, ando corriendo. Claro, esta situación se origina luego de algo bastante cotidiano que hacían en este caso las víctimas. Nos comentó el detrás de cámara que ellos venían desde el gimnasio con su esposa, algo que hacen prácticamente todos los días. Es dentro de este contexto que una vez que van llegando a su domicilio intentan comprar algo, ¿cierto?, para comer posterior al gimnasio. Este local comercial, este mini market de barrio, ya había cerrado la atención, en este caso al público, y es por eso que fue el último cliente prácticamente que iban a atender. Y es dentro de este contexto que los antisociales, ¿cierto?, aprovechan la oportunidad, bastante cobarde, ¿cierto?, también, para intentar robar este vehículo. Vamos a escuchar ahora declaraciones por parte del alcalde de la comuna de Macul y también declaraciones por parte del subsecretario de Prevención del Delito, que hace un par de minutos también nos entregó sus reacciones y apreciación sobre este caso. Efectivamente hemos tenido una situación compleja en un sector de la comuna donde ha habido un aumento importante de delitos de alta connotación en los últimos días, y nosotros le hemos planteado el día de hoy al subsecretario también, a la delegada presidencial, la situación que está ocurriendo y ver cómo coordinadamente podemos avanzar precisamente en disminuir los delitos que están ocurriendo no solamente en ese sector sino también en nuestra comuna, y nos alegramos mucho en el sentido de que vamos a ser incorporados también dentro de este plan anti-encerrona, este plan anti-portonazo que está desarrollando el gobierno a través también del plan Centauro, tengo entendido, y el objetivo es seguir avanzando desde parte
parte de nuestra Dirección de Seguridad Pública y Humana en focalización en el sector, porque creemos que es importante el patrullaje, disponer los recursos donde hoy día tenemos esta problemática y además informar que como municipalidad en los próximos días vamos a inaugurar un parque de 57 nuevas cámaras de televigilancia junto con 6 nuevos vehículos de seguridad pública y humana que nos van a permitir aumentar el patrullaje. De forma permanente tenemos y hemos desarrollado un trabajo con el alcalde de la comuna de Macul. Estamos al tanto de lo que sucede y por eso mismo, por un lado, estamos robusteciendo y apoyando los recursos municipales para prevenir el delito, pero al mismo tiempo ya me he puesto en contacto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para sumar de manera más inclusiva a la comuna de Macul en el plan antiencerronas que estamos aplicando en la región metropolitana. Claro, es de esperar que este plan anti-encerronas, ¿cierto?, tenga algún efecto positivo para los vecinos de Macul, ya que nos comentaban, ustedes mismos pudieron ver y escuchar también, ¿cierto?, a través de sus declaraciones que es algo cotidiano. Al menos este lugar, este sector donde ocurrió este intento de robo de vehículo no es primera vez, y no solamente este tipo de delito que ocurre en este sector, son otros, también asaltos, intentos de encerronas, portonazos. Por suerte, a los dueños de este vehículo no lograron robar, ¿cierto? Sin embargo, sí lograron robar sus pertenencias, como por ejemplo sus celulares, entre otras cosas. Un hecho realmente indignante, ¿cierto?, y repudiable por donde se le miren, donde cada vez se ven más sujetos armados, ¿cierto?, ocupando de manera muy intimidante para cometer estos delitos. Lo peor de todo es que aparentemente, según nos comentaba la propia víctima, es que serían menores de edad. Todo esto por sus características físicas y también por la tonalidad, en este caso el tono de voz que tenían estos aparentemente menores de edad. Y de la comuna de Macul nos trasladamos hasta la comuna de Estación Central para comentarles un hecho que también puede ser un arma de doble filo. Mucho ojo con esto, con las famosas detenciones ciudadanas, que hasta cierto punto cumplen un rol importante dentro de la sociedad. Sin embargo, en algunos casos que nosotros mismos, ¿cierto?, le hemos comentado, se han escapado de las manos. Tiene que ver con el intento o los robos, ¿cierto?, que se efectuaron por parte de dos sujetos desconocidos, ¿cierto?, hasta el momento. O sea, uno fue detenido y otro logró escapar, en donde estos sujetos intentaron, haciéndose pasar por efectivos de la Policía de Investigaciones y, claro, con la excusa de intentar fiscalizar a las personas que pasaban por el lugar, simplemente los asaltaban y después escapaban. Vamos a escuchar ahora declaraciones por parte de testigos y también por parte de Carabineros, quienes nos entregaron sus declaraciones y apreciaciones, y posterior a eso seguiremos comentando este tema. En la calle Radal, el auto atropella a una persona. En lo que atropella a la persona, el auto se detiene ahí y los dos delincuentes salen huyendo hacia allá, pues. Y un grupo de venezolanos tomó a uno de las personas y estaban diciendo que trae una chapa de la PDI y eso y tal. Por eso es que los muchachos también se paran a ese tema, pues, porque pensaron que era gente de la PDI, pero en sí eran unos delincuentes que venían en el auto blanco. Y los muchachos, el muchacho se lo golpearon bastante y, bueno, lamentable, pues. Escuché el impacto de la colisión. Cuando salí, estaba un chico arrollado en el pavimento. Me le acerqué, porque yo soy enfermera, y me le acerqué por instinto, pues. Y el muchacho jovencito, como de unos 23 años, me contaba, mientras que yo lo palpaba, porque tenía que hablar con él para ver si no había perdido conciencia, me decía que él venía de los lados del líder y lo venían persiguiendo y le impactó. Venía el semáforo estaba en rojo y el muchacho venía en su dirección, pues le impactó al muchacho de la moto y siguió para acá y dejó al muchacho ahí tirado. El muchacho tenía muchos aporreamientos en la cara, en la frente, en la cabeza y una fractura en la parte inferior del pie derecho. Carabineros de Chile logra la detención de un individuo que participó en un accidente de tránsito y que intentó darse la fuga del lugar, debido a que mantenía 2 órdenes de detención vigentes y además, momentos antes, habría participado en un robo con intimidación, haciéndose pasar por funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile. El conductor de la motocicleta participante en el accidente de tránsito se encuentra con lesiones de carácter grave, fuera de riesgo vital.
Claro, dicho conductor habría sido impactado, ¿cierto?, una vez que estos sujetos habrían escapado. Posterior, claro, haber efectuado un robo una vez que se hicieron pasar claramente por funcionarios de la PDI. Mucho ojo porque son varias las pistas o las cosas que uno puede ver al momento de ser fiscalizado, no solamente en la placa, también en la indumentaria, en este caso por los funcionarios de la Policía de Investigaciones. Finalmente este sujeto fue detenido para ser dispuesto a disposición, en este caso del Ministerio Público, enfrentará a la justicia, ¿cierto? Sin embargo, es el segundo implicado, en este caso su compañero delictual está siendo ahora buscado, en este caso por carabineros. Gracias por este completo reporte, Alejandro. Que tengas buenas tardes, cuídate. Bueno, y al menos 6 empresas fraudulentas dedicadas a otorgar créditos fueron identificadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Estas se suman a las casi 80 que ya han sido reconocidas y que durante este último año han ido al alza. Bueno, si está preocupado y quiere saber cómo identificar estas páginas web, los detalles se los mostramos en la siguiente nota. Con llamativas y tentadoras ofertas, casi 80 páginas web han estafado a cientos de chilenos ofreciendo créditos que nunca llegan a sus manos. Le solicitan, antes de entregarle el dinero, que haga un pago de un anticipo de dinero, supuestamente para cubrir gastos notariales o para cubrir abogados. De esta forma, la Comisión para el Mercado Financiero detectó 6 nuevas páginas de Internet que dicen dedicarse a entregar servicios financieros. Han engañado a personas que en su desesperación por obtener un crédito rápido caen fácilmente. Crean estos tipos de páginas web de manera rápida para poder ofrecer sus productos y asimismo van publicando números telefónicos personales. Claro, pudimos constatar que en las 6 páginas denunciadas para poder solicitar un crédito solo podemos comunicarnos con la supuesta empresa a través de WhatsApp. No existen otros canales formales o algún número de teléfono fijo. La empresa como tal no existe, no hay una infraestructura, no hay oficina, no hay nada donde yo pueda recurrir de forma presencial. Una característica importante que también tienen estas páginas es que simulan mucho los links de las páginas que sí, digamos, son originales o legales. Por ejemplo, con una letra menos, una de más o un símbolo extra. Que alguien preste dinero tan fácil es muy raro, así como ya eso me estaría como curioso. Y cómo no levantar sospechas. Estas páginas dicen entregar el monto que uno necesite sin pedir ningún tipo de antecedente y con tasas sospechosamente bajas. Por eso, ¿sabe en qué fijarse a la hora de ingresar a un sitio web y detectar que sea verídico? Prefiero yo poner yo manualmente, el www, todo el tema, porque de repente un puntito ya no es el link, es verdadero. Los sitios en internet vienen como registrados con un candadito. Tenga como ese link que es el HTTPS. TTPS. Sí. Esas son solo algunas. Ponga mucha atención porque si se trata de dinero en estos tiempos, vaya que importa. Por eso escuche bien cómo no caer en estos créditos inexistentes. Nunca transferir dinero como un anticipo a un crédito que va a recibir, y menos a una persona que no conoce y con la cual nunca ha interactuado. No tiene sentido económico que una persona que está pidiendo dinero tenga que pagar por recibir el crédito. Algunas dicen que trabajan en regulación con la comisión, es decir, están reguladas y por lo tanto están supervisadas por esta comisión, lo cual no es cierto. Por eso mejor irse a la segura. En la página cmfchile.cl puede ver el listado de las más de 80 pseudoempresas que han estafado a personas y también puede revisar cuáles son las empresas que están reguladas. Lo hago directo con la presencial. Por internet nunca me ha gustado tampoco, porque de repente las páginas son tan parecidas a las reales. Más vale prevenir que lamentar. En lo que va de este 2022 se han reportado más casos que en años anteriores debido a la situación económica compleja que vivimos. Ya lo sabe, hay que sospechar cuando se trata de dinero, porque no todo lo que brilla es oro. Bueno, y importante porque lo hemos dicho durante la semana, mañana, viernes, se van a volver a reunir los presidentes de los partidos políticos para intentar ahora ponerse de acuerdo en el diseño de este nuevo camino constitucional. Por ahora han surgido nuevas ideas y propuestas y Daniel Tirs nos va a contar más detalles. Daniel, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Continúan los diálogos en el ex Congreso, donde se han radicado las distintas conversaciones respecto a un nuevo acuerdo para un nuevo proceso constituyente. Esta mañana se reunieron el presidente del Senado con el presidente de la Cámara de Diputados junto a la Asociación de Municipios Rurales para precisamente recibir propuestas en el marco de estos diálogos que se han estado desarrollando con distintos actores de la sociedad civil para poder participar, para poder sumar esas propuestas en
en lo que va a ser este gran acuerdo al que están intentando llegar las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Parte de esos diálogos lo han tenido también con los municipios, la Asociación Chilena de Municipios, que también entregó sus insumos dentro de estos últimos días, parte de lo que han sido finalmente entonces estas conversaciones en la previa a esta reunión que ustedes mencionaban que se va a realizar mañana a las 9 de la mañana para poder avanzar en estas conversaciones que la semana pasada terminaron con bastantes roces luego de una reunión suspendida, producto de que Chile Vamos decidió no asistir a ella luego de bastantes diferencias, ¿verdad?, con el oficialismo. Los invito a que revisemos las declaraciones del presidente del Senado y también del presidente de la Cámara de Diputados tras esta primera reunión con la Asociación de Municipios Rurales. Es necesario separar y distanciar el proceso de elaboración de la nueva Constitución con los eventos electorales que tiene que enfrentar el país en el futuro, para evitar, no sé si la palabra sea la más adecuada, pero una especie de contaminación, porque finalmente cuando nos tengamos que pronunciar respecto a una nueva Constitución tenemos que hacerlo de acuerdo al mérito de la propuesta, pensando en el futuro de Chile a varias décadas plazo, y no respecto de si tal candidato a la reelección o tal candidato o candidata que compite con el alcalde en funciones o la alcaldesa va a sacar más o menos votos. Y por eso hemos señalado que esperamos que este proceso se realice en tiempos acotados y que el plebiscito de salida esté debidamente distanciado de la próxima elección municipal. Nosotros creemos que para el éxito de este proceso constituyente que estamos buscando habilitar a través de un acuerdo político amplio y transversal, se requiere necesariamente legitimidad social. Y la legitimidad social se construye en la medida que tengamos canales directos de comunicación con la ciudadanía. Y los alcaldes son la primera autoridad, la más cercana a la realidad, a los problemas de la gente. Y desde esa perspectiva creemos que los municipios pueden y deben jugar un rol fundamental. La ruralidad no puede quedar atrás, las tradiciones tampoco. Creemos que es necesario trabajar intensamente para lograr, más temprano que tarde, un consenso que le dé tranquilidad a los chilenos de que este proceso se va a hacer bien. Declaraciones, ¿verdad?, tras esta reunión con los municipios del mundo rural que planteaban, entre otras cosas, algo que también habían planteado desde la Asociación Chilena de Municipalidades, la importancia de que el plebiscito de salida no coincida con una próxima elección, por ejemplo, una elección municipal, parte de lo que planteaba también el presidente del Senado. Por eso, entonces, decían la importancia de realizar este proceso en forma urgente, en forma bastante rápida, para que pueda realizarse en forma previa, finalmente, este plebiscito de salida a una nueva elección, como ocurriría en el año 2024, por ejemplo. Por eso la premura respecto a ese proceso. Otra de las materias que han abordado es, por ejemplo, la importancia que tienen las consultas ciudadanas que pueden realizar los municipios, lo cual podrían aportar al proceso para evitar que se tenga que llegar a un plebiscito de salida, decían, y que volvamos a tener un resultado como el que ocurrió el 4 de septiembre pasado. Y otra de las materias que han abordado es que se podrían también bajar un poco a la ciudadanía los contenidos, lo que se está debatiendo, lo que se está discutiendo al interior de un órgano redactor de una nueva constitución. Todo eso parte del rol que podrían jugar los municipios en este proceso, y de ahí la importancia entonces también, por supuesto, de reunirse con ellos, de los presidentes de ambas cámaras. Revisemos parte de las declaraciones precisamente tras esa reunión. Hoy día la intención, más que poner fechas o instalar lo que hoy día queremos hacer, es ser parte de este debate, ¿eh? O sea, poder traer la voz de los vecinos rurales y que sean incluidos. Más allá de nosotros pedir plazos, hoy día lo que queremos mayoritariamente es aportar a la discusión y ser parte de una mejora y esperar que el proceso sea de unidad y no terminemos con un país que ha estado desunido. Si nos preguntan a nosotros los alcaldes que se junte nuevamente una elección municipal con un plebiscito de salida constitucional, no hay que mezclar peras con manzanas.
Bueno, eso mientras las reuniones de los distintos partidos políticos continúan, bilaterales que se han sucedido durante toda la semana. Por ejemplo, ayer Chile Vamos se reunió precisamente para llegar con una propuesta común este viernes, entre ellos que un comité de expertos prepare una especie de bordes, como han planteado ellos, principios, dicen ahora, respecto a desde dónde se podría mover este organismo redactor de la nueva Constitución, cuáles serían los límites que tendría esa redacción de un nuevo texto constitucional. Parte de las reuniones que han estado teniendo estos días también desde el socialismo democrático, Apruebo Dignidad, para poder avanzar en algún tipo de propuesta con la cual puedan llegar este viernes y poder avanzar también entonces en un gran acuerdo a nivel nacional para poder llegar hacia una nueva Carta Magna. Bueno, entonces, mañana día clave y por supuesto las reacciones que existan durante el fin de semana en torno a lo que se pueda, como tú dices, acordar el día viernes. Muchas gracias, Daniel. Que estés bien. Bueno, y hoy, esta noche, se supone, empieza la primavera. Vamos a ver si eso se ve reflejado o no en las temperaturas. Estamos junto a Eduardo, ¿sabes cómo estás? Hola, Eduardo. Chiquillos, ¿cómo están? O sea, no tiene nada que ver una cosa, el tiempo con la llegada de la primavera, es una cuestión astronómica. O sea, que como se llama equinoccio, es el día donde la duración del día es igual que de la noche. Por eso es lo que vamos a tener simplemente hoy día. Ahora, meteorológicamente hablando, siempre hay un retardo. O sea, si uno piensa en el verano, la época más cálida siempre viene en la época de enero, no necesariamente a diciembre. No es inmediatamente. No es inmediatamente, claro, lo mismo para el 21 de junio. Es más frío julio que junio mismo. Ya, o sea, estas temperaturas de 1 grado, 2 grados, los vamos a tener que seguir tolerando. No, lo bueno es que llegan nubes. O sea, mañana vuelve el invierno. O sea, prácticamente hoy día es primavera, mañana invierno. Estamos con el calendario cambiado. Empezamos súper mal el tiempo. Llega la primavera, pero no. Y ahora no solo llega la nube, sino que más frío. El invierno. ¿Cómo no? Claro, frío, nubes. Vamos a explicar esta contradicción. A ver, hoy día tenemos altas presiones frías. De hecho, tuvimos nuevamente heladas en gran parte de la zona central. A ver, ¿para qué andamos con cosas? Hasta 3 grados bajo cero tuvimos en la región metropolitana, en el sector de Colina, allá en Tiltil, especialmente en Chacabuco, temperaturas de hasta 2,9 grados bajo cero, menos 1 en Curacaví. De verdad, otra vez bastante heladito, netamente asociado a la escasa nubosidad que tenemos y principalmente porque es una masa de aire frío. Ahora, como se está desarrollando la nubosidad asociada a la vaguada costera, o por lo menos dinámicamente así está, estamos teniendo temperaturas casi de 30 grados al interior de la región de Coquimbo. Estaba recién viendo 29.5 en Vicuña, o sea, Paiguano, Elqui, en este momento deben estar arriba de los 30 grados ya, y sigue subiendo la temperatura. Pero acá en los valles centrales vamos a estar cerca de los 23, 25, por ahí es más o menos lo que vamos a recibir nosotros. A diferencia de lo que tenemos acá, que están con precipitaciones en sectores de los ríos, sectores de los lagos, y en el sur simplemente nubosidad con algo de viento, pero en el fondo tenemos el sistema frontal y el calor que está en la zona centro-norte. A ver, veamos antes de entrar a Santiago, veamos que en este momento que está con cielo completamente despejado y la temperatura hasta el momento, la máxima ha sido de 19.5 y les aviso que la temperatura va a seguir subiendo, por lo menos hasta las 4 de la tarde, así que tenemos todavía algo más para poder compartir con ustedes en cuanto al calorcito. Pero antes les voy a dar un datito, porque imaginen una mascota visiblemente más saludable en 28 días. Purina One, ingredientes seleccionados en combinaciones poderosas para una energía saludable y ojos brillantes. Purina One, en 28 días, una mascota visiblemente más saludable. Y mientras vemos Valparaíso, que se encuentra completamente despejado. Y ojo que hoy día encontraremos en la tarde harto viento. De hecho, se pronostica que en la tarde tendríamos rachas sobre los 30 km/h, entre 30 y 60, dependiendo de la... Es hermosísima. El problema de las altas presiones cuando están así de diáfano el día es porque hay algo que se está formando por atrás. Por eso es que como se está formando la vaguada costera, entonces va a empezar a soplar vientecito. Así que eso es lo único que podría echar a perder este día casi veraniego. A ver, en el norte tenemos la nubosidad en Arica todavía, en Iquique también, en Antofagasta ya se despejó y de ahí tenemos cielo abierto hasta la región del Maule, con máximas que ya se los decía, arriba de los 30 grados en el interior de la región de Coquimbo. En las playas prácticamente empatados hoy día, 18 grados, y las nubes van a ser mayoría desde la región del Ñuble hacia el sur. Ya en la región del Maule tenemos algunas nubes revoloteando. Pero las precipitaciones que van a estar entre sectores de los ríos y los lagos, el resto de Magallanes, Aysén, simplemente nuboso. De hecho, Aysén con cielo parcial también están cerca de los 11 grados en esta jornada. ¿Y qué es lo que va a pasar en la región metropolitana? ¿Por qué este día es tan complicado sabiendo que a las 10 de la noche con 3 minutos llega oficialmente la primavera? Después del grado que tuvimos para iniciar el día, 1,3, 23 más o menos debiésemos estar, 23, 24, por ahí debe estar la temperatura durante la tarde. Pero mañana se nubla.
Por eso decía que mañana llega de nuevo al invierno. Día gris. Ahora, lo bueno de todo esto es que si se nubla, la mínima no va a ser tan baja. Por eso que subiría la levantada temprano es menos terrible. Solo nubes, no va a haber lluvia en Santiago, en Valparaíso. Buena pregunta. El viernes. Ah. El viernes, que va a ser un día bochornado. Vamos a tener nubes con... O sea, pero ¿el viernes qué? ¿El viernes no va a haber lluvias? No, el viernes no va a haber lluvia. Ahora, el sábado es otra cosa, es otro día. Y por eso te decía que vuelve el invierno. ¿Por qué? ¿Se acuerdan antes de ayer que estuvo nubladito y cayeron gotitas de la precordillera? Vamos a repetir una jornada similar el sábado. Va a ser fresco, vamos a tener algo de viento. Por eso otra vez aparece la posibilidad. Incluso aparece una posibilidad de cota en el centro de Santiago. Ah, directamente. ¿Y eso qué sería durante la noche? En la tarde, aproximadamente en la tarde. Pero está ahí está la posibilidad, sería la tarde más fresca. El domingo vuelve otra vez el sol, pero un sol ahí, o sea, con 18 grados, no va a ser tanto. El domingo, o sea, el lunes se nubla otra vez y aparece otra posibilidad de precipitación en la cordillera. Así que vamos a estar con una oscilación que no es de primavera como corresponde, salvo hoy día con el que despedimos el invierno, pero a tener paciencia porque no se ve aquí a corto plazo que esto vuelva otra vez a tener temperatura arriba de 25 grados. Okay. Por lo menos acá. Ya, está bien. Gracias, Eduardo. Es lo que hay. Vale, y la maldita primavera. Sí. No es calurosa. Pero bueno, quedémonos con esta imagen para ilusionarnos al menos. Bueno, ya es momento de revisar qué es lo que pasa en el mundo, por eso estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? Muy bien, Pati. El malestar en Rusia que continúa y eso se ha traducido en distintas acciones. Una de ellas son las protestas que se desarrollaron ayer y hay un balance de la cantidad de personas detenidas. Fueron más de 1.400 las personas que fueron detenidas por la policía en estas manifestaciones a partir de lo que anunció ayer el presidente Vladimir Putin, ¿no? Esta movilización parcial que había ordenado con este llamado a 300.000 reservistas para unirse a la guerra en Ucrania y en parte compensar las pérdidas que han sufrido y los distintos retrocesos que se ha visto por parte de Rusia y en el campo de batalla. O sea, las protestas son por ese llamado que hace, en el fondo, a incorporar a otras personas a la batalla, a estos reservistas. Y ayer lo comentábamos, de la gran cantidad de personas que ante este anuncio que hacen un discurso Vladimir Putin, se agotaron los pasajes. Sí, tratando de salir. Ya me adelanté. Estar andando en ese tema, porque claro, es otra de las formas con las que se ha manifestado este descontento que existe dentro de Rusia. Y según organismos independientes, dicen que los detenidos se han concentrado en 38 ciudades, aunque la gran mayoría se concentra sobre todo en Moscú y en San Petersburgo. Entre los detenidos hay además periodistas que estaban cubriendo esas manifestaciones y la respuesta además que ha habido por parte de las autoridades es que este tipo de acciones va a tener consecuencias, porque la oficina del fiscal de Moscú ya advirtió que todas las convocatorias que se hagan a través de internet, a través de las redes sociales para participar en estas manifestaciones podría significar hasta 15 años de cárcel. Y ahora sí, Pati, vamos con lo que tú decías, a ver lo que está pasando ahora en los cruces fronterizos, en los cruces de la frontera entre Rusia y Georgia o entre Rusia y Finlandia, porque vemos ahí cómo ha aumentado el tráfico entre las personas que quieren derechamente salir del país y que no están dispuestos a cumplir con el llamado al que hacía referencia el presidente Vladimir Putin. Los vuelos se agotaron, sobre todo a los países como Turquía, como Georgia o como Armenia, que son países que no exigen visa para los ciudadanos rusos que quieran viajar hasta ahí. Los precios también han aumentado. Los pasajes, por lo general, no se encuentran a menos de $5.000, o sea, unos 5 millones de pesos chilenos aproximadamente. Rusia dice que todos estos reportes que hablan de éxodo de sus ciudadanos son exagerados, pero lo cierto es que todavía hay muchas dudas respecto a cómo va a funcionar en la práctica este llamado a la movilización. No está claro si es que van a cerrar las fronteras para las personas que están sujetas a este llamado y por lo tanto todavía ante esas dudas son varios los ciudadanos que esa es la duda que tenía, si sí. estaba o no prohibido que salieran, si se va a establecer o no alguna prohibición de ese estilo. Y leía también que en la Unión Europea los países están viendo ahí qué alternativa tomar, si acaso recibir o no. Claro, porque hay algunos países que ya desde hace un tiempo
estaban planteando la idea de que ni siquiera iban a permitir la llegada de turistas y que ya le han cerrado las puertas a los rusos que quieran huir del país, bajo esta interrogante donde todavía no tienen muy claro de qué manera esto va a operar, pero son varios los que ya compraron su pasaje de ida porque dicen yo no estoy dispuesto a que Vladimir Putin me convierta en un asesino, con todas las críticas y la primera movilización a gran escala que ha habido desde el inicio de la invasión, que ya cumple 7 meses. Sí, ahora, ¿qué interpretación se hace sobre estas últimas decisiones que ha ido tomando Vladimir Putin sobre esto? ¿Se va quedando sin tropas, sin fuerzas necesarias? Por otro lado, estaba anunciando algunos referéndums. ¿Cuál es el análisis que se hace sobre estas decisiones que estaba tomando? Ahí hay varias interpretaciones, pero a nivel general hay varios que sostienen que esta es la muestra de que Vladimir Putin está reconociendo que el curso de la guerra no está yendo como a él le gustaría que fuera y que además desde Occidente, que ya estaba más o menos claro que las cosas no iban bien, esto ya es el reconocimiento dentro de la propia población rusa de que ha sufrido más pérdidas de la que la propaganda dentro de ese país intenta transmitir todos los días. Por lo tanto, es muy complejo ahí el panorama que está enfrentando, más allá de este llamado que se había realizado dentro de las regiones separatistas rusas del este de Ucrania para realizar referéndums de anexión para pasar a ser parte de la Federación Rusa, y todo esto mientras desde Ucrania en las últimas semanas habían realizado una contraofensiva que se había traducido en ganancias territoriales, y es dentro de ese contexto que Vladimir Putin realiza ese llamado. Pero dentro de lo que ha sido el curso de la guerra y de estos 7 meses de invasión, siguen los esfuerzos de la diplomacia, tal vez menos visibles. Y es bajo ese escenario que se realizó hoy el mayor intercambio de prisioneros que ha habido entre Rusia y Ucrania desde que empezó la invasión. Y eso incluye, por ejemplo, a quien veíamos recién ahí en las imágenes, que es el exdiputado ucraniano Víctor Medvedchuk, que es un aliado de Vladimir Putin, que es muy cercano al presidente ruso y que en Ucrania había sido acusado de alta traición. Este es un intercambio que incluye a 215 prisioneros ucranianos que regresaron a su país y a 55 prisioneros que regresaron a Rusia, y todo esto bajo el papel que está realizando ahora Turquía, que ha sido un actor importante que ha intentado mediar entre ambos países, y el rol que ha jugado ahí el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, que se refirió a este intercambio como un paso importante hacia el fin de la guerra. Vamos a cambiar ahora de tema para irnos hasta México, Pati, porque ya han registrado su segundo terremoto en una semana. Este fue una réplica, ¿no? Sí, fue parte de las miles de réplicas que ha habido desde el terremoto que hubo el 19 de septiembre pasado. Y en esta oportunidad fue un sismo magnitud 6.9 que tuvo su epicentro al sur de Cualcomán. Y como tú decías, ya van más de 1.200 réplicas después del último terremoto, que había sido un terremoto magnitud 7.7 en Michoacán. Y de acuerdo al balance que se ha realizado, son 2 las personas que murieron por este último sismo, una de ellas por un infarto y otra que se golpeó la cabeza después de haber caído por las escaleras en los momentos en que estaban tratando de evacuar después de que se registrara este terremoto. De nuevo el sismo, como a la 1:20 de la mañana, una réplica, nos reportan 6.5, ya salió la información. No hay en la ciudad daños, se están comunicando ahora conmigo. Vamos a seguir pendientes, hay que recabar la información. Palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dando cuenta del balance que se ha realizado, y manifestaba ahí que están monitoreando cómo se está viviendo ahí la situación en los distintos estados en los cuales se sintió este terremoto. Y a propósito de fenómenos de la naturaleza, vamos a ver en qué está ahora el huracán Fiona, el huracán más fuerte de esta temporada, que se está acercando ahora a las Bermudas con vientos muy fuertes, porque es un huracán de categoría 4 de un máximo de 5 y que ha estado acompañado ahí con vientos de 215 kilómetros por hora. Y se pronostica que la fuerza de este huracán se va a mantener hasta el sábado, que esta noche ya debiera tocar tierra en las
Bermudas y que ha tenido un paso devastador en Puerto Rico, en República Dominicana, y vemos la magnitud de los daños. Dejó 5 víctimas fatales entre ambos países y con una situación muy complicada, sobre todo en Puerto Rico, porque todavía hay miles de personas que se encuentran varadas por los distintos cortes que ha habido, no solo en cuanto a cortes en las carreteras, también de luz, de electricidad. Los servicios básicos todavía no se han repuesto en todas las localidades de la isla, a pesar de que el huracán en Puerto Rico no golpeó tan fuerte como en otras localidades. Ahí golpeó como un huracán categoría 1, pero todavía ni siquiera se han podido reponer del todo del impacto que significó el huracán María en 2017. Claro. Ahora, leí ahí de todo el impacto que ha tenido, tú lo decías, en el agua potable, corte en el suministro eléctrico, lugares con inundaciones, desbordados. Ahora, esto es temporada de huracanes y lamentablemente es parte de lo que normalmente vemos. Claro, este es el tercer huracán de esta temporada 2022 en el Atlántico, pero sí es el huracán que hasta el momento es el que ha manifestado mayor fuerza y por lo tanto con mucha intensidad, más destructivo, claro. Vamos a ver ahora qué está pasando con el expresidente Donald Trump, cuya situación legal se sigue complicando, porque ahora la Fiscalía de Nueva York lo demandó a él y a 3 de sus hijos. Todo esto por las investigaciones que se han estado desarrollando en lo que tiene que ver con el fraude en sus negocios familiares, en concreto ahí en la organización Trump. ¿Y de qué lo acusan? De haber mentido sobre el valor de su patrimonio para así obtener préstamos, terminar pagando menos impuestos, todo esto bajo un cierto periodo de tiempo, que son los años 2011 y 2021. Esta demanda la presentó Leticia James, que es la fiscal general de Nueva York y que durante 3 años había estado realizando una investigación civil y no puede presentar, eso sí, cargos penales, pero lo que puede hacer es llevar las denuncias a los fiscales federales o al Servicio de Impuestos Internos, al equivalente al Servicio de Impuestos Internos en Estados Unidos, y ahí todo este proceso podría tener ahí carácter... O sea, como un impacto económico, multas de ese estilo. Esas podrían ser las sanciones. Sí, y Trump respondió a todo esto con uno de los conceptos que ya le hemos escuchado la mayoría de las veces, que es que esto se trata de una caza de brujas y está una persecución, y con acusaciones directas hacia la fiscal Leticia James, quien la acusa de utilizar su oficina para perseguir a sus oponentes políticos. Y otra de las informaciones, Pati, que nos ha mantenido ahí pendientes es lo que está ocurriendo en Irán, porque crece a 31 los fallecidos por las protestas. Ya van 6 días de protestas que tuvieron ahí como detonante el caso de la joven Mahsa Amini, una joven de 22 años que murió después de que la detuviera la denominada Policía de la Moral en Irán, que se encarga de hacer cumplir los códigos de vestimenta, que son muy estrictos en Irán, y que la familia acusa que sufrió una golpiza por parte de la policía. Las autoridades dicen que murió por problemas de salud, que es una versión que la familia y los cercanos de ella niegan. Y por eso es que en estos días hemos visto este tipo de manifestaciones, con mujeres que han salido a las calles a prender fuego a sus hijab, al velo islámico, porque esta joven había sido detenida por no llevar bien puesto el velo islámico. Hay preocupación ahora porque el acceso a Internet está restringido. Todas las aplicaciones de mensajería, que son WhatsApp e Instagram, que son las más populares en ese país, están ahora bloqueadas, y por lo tanto eso va a impedir poder organizar de mejor manera estas manifestaciones y también dar a conocer lo que está pasando dentro de Irán. Claro, eso era lo llamativo, las denuncias que habían de que estaban, en general, todos los servicios de redes móviles estaban suspendidos. Entonces,
es por internet la principal manera que tienen para poder organizarse para las protestas, y eso es, por ese lado estarían tratando de atacar para disminuir las manifestaciones, pero hasta ahora no ha sido efectivo. No ha sido, claro, y que es una medida a la que suelen recurrir cuando se dan este tipo de protestas masivas en Irán. Estas son las protestas más masivas que se han dado en ese país desde el año 2019 y que se suman además a una serie de complejidades que están viviendo ahí, económicas básicamente, por el impacto que han tenido las sanciones por su programa nuclear. Vamos a seguir ahora con una información más esperanzadora. Vamos a volver a hablar de terremotos, porque muchos de ustedes recordarán el terremoto que hace poco había dejado 93 muertos en China, pero en medio de todas las tareas de rescate, este hombre que estamos viendo fue rescatado 17 días después de ese sismo, y se trata del trabajador de una planta eléctrica que estaba junto a algunos de sus compañeros de trabajo, los había ayudado a curar parte de sus heridas después del sismo, pero hubo un momento en que él desapareció, y desapareció en esa zona que vemos, que es una zona montañosa de muy difícil acceso, y lo que ocurrió es que él tenía miopía severa, y cuando estaba ahí junto a sus compañeros perdió sus anteojos y se perdió en la montaña sin que hasta el día de hoy tuviera ninguna novedad de su paradero. Pero afortunadamente lo encontraron con algunas heridas, con algunas fracturas, de las cuales está siendo tratado ahora en un hospital. Fue un poblador local quien lo pudo ubicar, pero ya se dijo que sus signos vitales están estables y que está además en buen estado psicológico. Y vamos a terminar con la agenda de los príncipes de Gales, de William y Kate, que llegaron a Windsor por primera vez después del funeral de la reina Isabel II para reunirse ahí con los voluntarios que participaron del funeral de la reina Isabel en este primer compromiso público desde el funeral. Y recordemos que fue en Windsor, el lugar donde la reina había pasado los últimos 2 años de su vida, donde fue enterrada junto a sus padres, junto a su esposo, y por lo tanto ahí los príncipes de Gales aprovecharon de agradecer a quienes los estaban ahí esperando y a quienes participaron además del funeral, donde agradecieron todas las muestras de cariño que han recibido durante estos días, mientras vemos que aún están viviendo el luto por la pérdida de su abuelo. Pero que ha sido de todas maneras probablemente quienes más han recibido cariño de la gente, como que hay una muy buena evaluación de ellos en las encuestas en general. Hay harto cariño de parte de los británicos hacia ellos, ¿no? Claro, sobre todo ahora que ya está empezando a asumir sus nuevos deberes reales ahora como heredero al trono. Muy bien. Soledad Agüero, muchas gracias por todas estas informaciones. Gracias a ti, que estés bien, nos vemos. Bueno, y volvemos al país. Hay una noticia preocupante en torno a la fauna chilena, porque pumas, zorros y el gato andino, entre otras especies de fauna nativa, están en peligro, y no por el cambio climático, sino por la presencia de perros y gatos en su hábitat, obligándolos a modificar sus conductas y espacios, también contagiándose de enfermedades. Expertos llaman a mejorar las estrategias de tenencia responsable de mascotas. Miren. Son los regalones para muchos, reciben los mimos y cuidados en su mayoría, pero perros y gatos sin tenencia responsable también hoy son un peligro para la fauna nativa, en este caso carnívoros nativos. Mire esto, acá se ve un perro libremente paseando por este sector, pero por ese mismo lugar transitan además zorros nativos. Nosotros tenemos registros de zorros con tiña, que tienen la cola peladita entera. Hemos visto en terreno un zorro con distemper, que es una enfermedad degenerativa nerviosa. Estos animales no van a recibir asistencia veterinaria, como nosotros los humanos sí tenemos un programa de vacunación para nuestras mascotas. El contagio de enfermedades es solo una de las consecuencias de esta interacción. En base al Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la región metropolitana, el proyecto Jef Montaña instaló 80 cámaras trampas. De ellas, casi la mitad se detectó la presencia de perros y en el 10% la presencia de gatos. Claro, y podría pensar, ¿qué tiene de malo que estos animales quieran convivir con otros? Sí tiene todo lo malo, porque en consecuencia la fauna nativa modifica su conducta y espacio, alejándose, por ejemplo, de su zona de alimento.
¿Qué buscabas? Estaba buscando si habían fecas o huellas de puma. ¿Y? No, la verdad que no. Y se ve que en los lugares donde hay perros o donde hay mucho tránsito de humanos, los zorros empiezan a restringir su horario a esos espacios de tiempo donde no hay ni perros ni humanos. Pero con eso les estamos achicando su hogar, le estamos acotando, restringiendo su ámbito de hogar, que es como vivir en una casa de 2 pisos y que de repente te mandan a un departamento de 4 por 4 metros. Perros y gatos depredan sobre las presas de los carnívoros. Entonces se comen la liebre, se comen los ratoncitos, se comen los pájaros, que son alimentos de los carnívoros naturales. El resultado de esta interacción puede ser la extinción local. Perros y gatos están poniendo en riesgo el futuro de los carnívoros nativos, importantes para el equilibrio del ecosistema, como el control de plagas que realizan los zorros, y eso tanto fuera como dentro de áreas protegidas. Hoy en día nosotros estamos trabajando en una estrategia nacional de tenencia responsable de mascotas con distintas instituciones donde estamos generando un consenso de cuáles son las problemáticas en áreas que son rurales principalmente o áreas donde hay una importancia de la biodiversidad. El 80% de las áreas protegidas tienen el problema de los perros. O sea, hay perros dentro de más del 80% de las áreas protegidas de Chile. Es una de las 4 principales amenazas que tenemos dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del país. La culpa no es del perro, tampoco del gato, sino del ser humano que no se hizo responsable. La recomendación es no llevar a su mascota a la montaña, vacunarlo y no dejarlo a la suerte. Solo así la fauna nativa podrá seguir usando su espacio. Y una importante incautación realizó la PDI en torno a una particular y poco conocida droga que está en nuestro país. Sí, el kratom es una planta natural y que aunque su consumo es bajo en nuestro país, además de su presencia, preocupa por los potentes y dañinos efectos que tiene para la salud. A simple vista parece un paquete de alguna hierba mate o algún té de infusión, pero no. Aquí le mostramos una nueva droga que hoy mantiene en alerta a las autoridades. Su nombre científico es mitragina especiosa, más conocida como kratom. Así actúa. Produce un efecto muy similar a los componentes que tiene el opio, a los opiáceos, como por ejemplo la morfina, la heroína. Por lo tanto, se usa como droga de abuso en diferentes formatos. La forma de ingesta que tienen las personas es vía oral. Ya puede ser a través de que el polvo viene adentro de cápsula o el mismo polvo hacen infusiones. Así como, por así decirlo, para la gente que lo entienda, es como un té instantáneo. Esta droga proviene del sudeste asiático. Para algunos tiene ciertos componentes de carácter medicinal al ser derivado de una planta, pero al ser transformada en una droga, su consumo puede ser nocivo. Una vez extraído su principal componente activo, tiene como singularidad producir una fuerte adicción a nivel de depresión del sistema nervioso central, como también alteraciones del sistema circulatorio, aumento de la presión arterial. Fue en el año 2019 cuando los componentes psicotrópicos fueron detectados en esta planta y su regulación no estuvo controlada hasta el año 2021. Los efectos después de consumir se producen a los 10 minutos, eso es bastante rápido. Y la duración de los efectos puede llegar de 2 a 5 horas con efectos propios de la droga en la sustancia en tu organismo. Desde hace meses, las autoridades han puesto su foco en detectar el tráfico de esta planta en nuestro país, así como también el ingreso. Así tuvo éxito una investigación a cargo de la Brigada Especializada de la PDI en control de sustancias químicas. Primero era identificar a la persona que estaba recibiendo el producto. Una vez identificada a la persona, se empezó a indagar diversas aristas en cuanto a qué se dedicaba, cuáles eran sus funciones. La ley 20.000 nos da varias técnicas investigativas, dentro de ellas una es la entrega controlada. Y con esa entrega nosotros pudimos detener a la persona en flagrancia. 40 kilos de kratom fueron incautados en este operativo y que de haber sido vendido habría generado montos cercanos a los 10 millones de pesos. Al ser consumida con sustancias como el alcohol, por ejemplo, se potencia todavía más el efecto depresor del kratom, ya lo que puede llevar a una depresión respiratoria, a un paro cardiorrespiratorio y por supuesto que la muerte del paciente si es que no es tratado a tiempo. Hoy, según datos de la PDI, su consumo está en un nivel bajo, pero las autoridades ya están monitoreando el flujo de esta nueva droga que tiene efectos que pueden ser letales de haber abuso en su ingesta.
Regresamos con más informaciones, pero antes le recordamos que puede acceder a información de manera muy rápida y simple, simplemente acercando ahí el celular, código QR, escaneando ese código QR y, por ejemplo, conocer cuáles son los bonos a los que puede postular a los subsidios también durante todo el año. La pensión garantizada universal, el IFE laboral, el bono de protección son solo de esos aportes a los que las personas pueden acceder. Si usted quiere conocer todo el detalle, con el celular ahí escaneando el código QR. Y continuamos con otras informaciones. Polémicas se ha generado a través de la aplicación de tránsito Waze debido a alertas que se emiten donde hay algunos sectores donde sería más factible ser víctimas de un robo. Y eso lo está alertando esta aplicación. Nicolás Krum nos va a contar más acerca de esta polémica. Buenas tardes, Nico. ¿Qué tal, Humberto, Pati? Buenas tardes. Sí, ha generado controversia, de hecho, esta nueva alerta que está emitiendo en este caso la aplicación Waze, que es para hacer una georreferencia a diferentes destinos que la gente utiliza para llegar a distintas partes. Es precisamente en ciertos sectores, sobre todo en las salidas de algunas autopistas, en los denominados tréboles también, y sobre todo en la comuna de Colina, donde esta aplicación está emitiendo esta alerta, donde dice que eventualmente hay una zona de riesgo de ser víctima de una encerrona. Es una alerta que, como tú bien decías, ha generado controversia, puesto que hubo reacciones por parte del gobierno respecto de esta situación, entendiendo que en algún caso, para las autoridades, quizás esta respuesta de la aplicación no sería algo precisa o no tendría quizás relación con las mismas zonas que ellos han demarcado. Recordemos que también desde este año, por una parte, está el Plan Centauro, que es de Carabineros enfocado en combatir este tipo de delitos, y también el Plan Antiencerronas, que ha instaurado este gobierno y que finalmente también tiene un mapa que determina cuáles son las zonas de mayor riesgo. Y es por lo mismo que en este caso han habido críticas respecto de esta alerta, que si bien entrega o aporta, bien dicho, una sensación de mayor seguridad o resguardo para algunos usuarios, también genera ciertas discrepancias por lo que ha dicho el gobierno respecto de las zonas que ellos tienen demarcado. Es por eso que también se está en este caso evaluando de qué manera se puede coordinar esta situación respecto de lo que se habla entonces de las zonas demarcadas como las zonas complejas. Y esto también entendiendo que sin duda este tipo de delitos, la denominada encerrona, ha sido un delito que ha crecido bastante en el último tiempo y que las cifras de este año, si las comparamos con el año anterior, lamentablemente han ido al alza, y es por lo mismo que se genera esta preocupación que también tienen, por supuesto, en primera instancia los automovilistas, los conductores que transitan por estas rutas, y que por lo mismo esta nueva alerta de esta aplicación podría generarles a ellos una diferente ayuda o una ayuda distinta para eventualmente no pasar por estos lugares o tener mayores precauciones en este lugar. Pero evidentemente es algo que se está monitoreando. En particular, esta es una alerta que se emite en ciertas zonas de la comuna de Colina particularmente, también sobre todo cuando se está accediendo o saliendo de las autopistas que conectan en esta zona de la región metropolitana, y por lo mismo también han habido opiniones distintas de los usuarios. Muchos de ellos están bastante contentos y obviamente valoran esta nueva alerta que tiene esta aplicación, pero otros también consideran que pese a que es algo positivo, así todo esta aplicación o esta alerta, bien dicho, no estaría atacando el problema de fondo. Son situaciones que se están obviamente evaluando y que, como nosotros decíamos, una vez que se dio a conocer esta situación, el gobierno también señaló que se trataría de algo que se tiene que estar monitoreando, ya que evidentemente puede haber una discrepancia, según lo que ellos comentaban, respecto de los lugares que han determinado como estas zonas rojas o zonas complejas, donde en algunos casos se pueden dar este tipo de delito como las encerronas, y que por otra parte, al parecer, lo que en este caso señala la aplicación con esta alerta no sería algo puntual de donde las zonas que tiene marcado en este caso el plan de antiencerronas del gobierno. Es por eso que se está considerando esta situación. El día de hoy, de hecho, también se tocó este tema en un punto de prensa que dio en este caso la Subsecretaría de Prevención del Delito con diferentes alcaldes y alcaldesas de distintas municipalidades. Esto en el contexto de la entrega del Fondo Nacional de Seguridad Pública. Este tema también se tocó en esa ocasión y también se comentó finalmente de qué manera se va a tratar de trabajar esto, pero lo concreto es que hay evidentemente ciertas discrepancias y un poco de controversia respecto de esta alerta que ahora está arrojando esta aplicación, que si lo hacemos bien claro, es cuando una persona tiene que tomar alguna salida o cuando la aplicación le alerta unos tantos metros de distancia previo a tomar la salida, le dice al conductor tome la salida tanto por tal mano derecha o mano izquierda, y en este caso la aplicación ahí conjuntamente avisa que se está en una zona compleja. Nosotros conversamos con vecinos de la comuna de Colina para saber cuál era su opinión respecto de esta nueva alerta, y esto fue lo que nos comentaron.
todos sabemos que tenemos zonas que son realmente conflictivas. En realidad no me parece mal, tampoco me parece bien. Creo que es algo que se instó por el tema de los mismos conductores, como tema de ayuda. Yo creo más que nada son zonas posiblemente conflictivas y no sé, yo creo que no es malo, tampoco es bueno porque hay personas que se sienten alarmadas con esto. No, buenísimo. Porque así uno está alerta en caso de algo, así que no lo encuentro nada de malo, muy por el contrario. No, perfecto, porque así ayuda a prevenir en verdad las zonas que están en verdad en conflicto y pucha, es la única manera en verdad que hay para evitar esto encerronas. Me parece súper bueno, pero también alerta a los delincuentes. Claro, uno va a evitar pasar por ahí, pero ellos igual se van a correr a otro lado, es decir, no es la solución. Acá es como un parte, ¿cachai? Si aquí lo que hay que hacer es detenerlo y encerrarlo, que la ley actúe. El subsecretario Eduardo Vergara, de Prevención del Delito, ayer señaló que consideraba, inadecuada esta situación, ya que habría una aplicación que esté dando información de manera arbitraria. Esto fue lo que comentó el subsecretario de Prevención del Delito en palabras propias, puesto que para ellos, evidentemente, esta sería una alerta que no tendría relación o que en algún caso no se condice con las zonas que ellos han demarcado, donde a través de cifras ellos respaldan esta situación. Y eso mismo fue lo que comentó también el subsecretario, que para esto ellos esperan que haya detrás de estas alertas cifras y balances que respalden entonces esta determinación de esta aplicación de entregar esta recomendación o esta alerta cuando se está transitando por estas zonas. El día de hoy, como les comentábamos, también hubo un punto de prensa donde participó la Subsecretaría de Prevención del Delito y donde, dentro de otros temas, donde puntualmente era esta entrega de fondos de seguridad pública nacional, se habló también de esta situación en particular y evidentemente también generó reacciones referente a lo que esta situación finalmente ha conllevado. Es por lo mismo que también el subsecretario de Prevención del Delito anunció que están desde ya conversando con la gente encargada de la aplicación Waze en nuestro país para poder finalmente entender cuál va a ser el trabajo, si es que se va a coordinar o no este tipo de alertas, si es que se van a seguir emitiendo o no. Es una situación de la que tendremos que conocer más adelante una vez que se tenga alguna resolución o que sepamos finalmente qué es lo que se conversó en esta reunión que mantendría personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito con la gente de esta aplicación. Es algo que, como nosotros les comentábamos, se está dando en algunas alertas de algunos teléfonos cuando la gente utiliza esta aplicación para poder llegar a ciertos sectores y puntualmente también les señalábamos que esto se ha generado mayoritariamente en las entradas y salidas de algunas autopistas acá en la comuna de Colina. Vamos a escuchar ahora lo que señaló el subsecretario de Prevención del Delito respecto de esta controversial situación, de esta alerta que se está emitiendo y también de las conversaciones que van a mantener con la gente a cargo de esta plataforma. Con la seguridad y la sensación de inseguridad no se experimenta ni se juega. De manera muy clara reconocemos el esfuerzo que diseñadores o empresas o aplicaciones hacen para que aumentemos los niveles de seguridad, para que compartamos información. Pero al mismo tiempo tenemos que ser extremadamente rigurosos con la naturaleza de la información, lo que esta información genera, pero asegurarnos que también sea información verídica. Creo que aquí el mensaje es claro. Siempre disponibles para trabajar en conjunto. La información tiene que estar al servicio de la comunidad, pero tenemos que entender que tenemos que ser siempre responsables en no aumentar la inseguridad, en no generar sensaciones que pueden ser más serviles a la criminalidad y al delito que a todos quienes estamos comprometidos desde lo público a lo privado por aumentar los niveles de seguridad en Chile. Y lo que haremos la próxima semana es entender en conjunto cuáles son las alternativas de información, cuáles son los potenciales caminos que seguir y en esta labor entre ambas instituciones ver de qué manera podemos maximizar el rol que estas herramientas pueden cumplir perfectamente en ayudar a la prevención, pero también en incrementar la seguridad de todas y todos quienes circulan por las autopistas de este país. Escuchábamos entonces lo que señalaba el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Él apuntaba directamente respecto a la sensación que puede generar en la ciudadanía, en los conductores, este tipo de alertas. Y por lo mismo también hacía este llamado a ser bastante riguroso con la información y también tener cuidado con las alertas que se están dando. Él también lo señalaba, habría que respaldar todo esto en cifras y balances que pudieran avalar finalmente que en estos lugares específicamente se están llevando a cabo este tipo de delitos y por lo mismo también él señaló
señaló que están desde ya preparándose para poder mantener conversaciones con la gente a cargo de esta plataforma y ver de qué manera se puede hacer una ayuda. Él decía, en estricto rigor siempre es valorable cualquier ayuda que vaya en pos de la comunidad, en el beneficio de mantener resguardada la ciudadanía, pero que también hacía este llamado a ser riguroso con la información que se está entregando para no generar entonces esta sensación de inseguridad que puede darse perfectamente con algunas personas que transiten por estos lugares, por estas zonas de estas autopistas. Nosotros le señalamos también, todo esto tuvo en el contexto de la conversación que tuvo con muchos alcaldes para la entrega del Fondo Nacional de Seguridad Pública, lugar donde también pudimos conversar con algunos ediles, y esto fue lo que nos comentaron respecto a esta controversial situación. A mí me parece que es importante poder oficializar esto, que esto vaya de mano con el gobierno, ¿no es cierto?, con quien corresponda, con el Ministerio del Interior principalmente, para que esta medida sea una medida efectiva y que vaya encaminada con el objetivo de poder disminuir estos delitos. Es muy importante que podamos desarrollar bien estas herramientas, son de mucha utilidad para los vecinos, tampoco las podemos eliminar, pero sin embargo deben estar reguladas, deben estar controladas por la autoridad, no pueden estar sobre las policías, no puede estar sobre el Estado, y por eso es importante que los controles existan. ¿Cómo hacemos los filtros? Eso es la problemática y eso hay que resolverlo. Me parece bien que usemos la tecnología, eso es lo complejo, porque también puede un usuario delincuente estar alimentando esta tecnología. Por lo tanto, creo que eso tenemos que tener cuidado. Al parecer es de manera transversal la opinión respecto de los beneficios que puede traer este tipo de alertas, pero el llamado finalmente que han hecho las autoridades también es a tener mayor resguardo y mayor cuidado con la información que se emite en este tipo de alertas, y por lo mismo también lo que se intentará en este caso es poder trabajar de manera mancomunada con las autoridades, por supuesto con el gobierno, y también ver finalmente qué ocurrirá con esta reunión que mantendrá la gente de esta aplicación con el gobierno. Sí, bueno, gracias Nicolás. Por ahora la polémica continúa, pero lo cierto es que las imágenes también nos muestran que hay varias personas que le han hecho caso a la aplicación cuando indica que hay un lugar eventualmente más vulnerable o más complejo de transitar. Que esté bien. Gracias, Nicolás. Bueno, y el pasado 9 de septiembre el ingeniero Mauricio Ruz fue asesinado, esto en medio de una encerrona, cuando iba de regreso a su casa por la Costanera Norte. Claro, un tema similar al que veníamos hablando recién. Bueno, este que va a ver ahora es el testimonio de su señora, que por primera vez habla y exige acciones concretas para detener de una vez estos violentos episodios que diariamente ven enfrentados a los automovilistas. La fotografía y cantar con su familia y amigos era uno de los pasatiempos favoritos de Mauricio Ruz, empresario de 62 años, a quien hace solo 11 días le arrebataron la vida en medio de una encerrona. Donde se encontraría una persona de sexo masculino al interior de un vehículo con múltiples disparos. Lo único que pido es justicia para Mauricio. Me atrevo ahora y tengo que ser fuerte y no voy a descansar. Necesito ver y preguntar por qué se ensañaron tanto con Mauricio si era un buen hombre, por qué no se llevaron la camioneta, por qué lo mataron así. No es justo. Aún sin poder entender ni menos vivir el luto, con más preguntas que respuestas, la esposa de Mauricio se atreve a hablar por primera vez con tal de que se haga justicia. No es justo vivir en este mundo, en este país donde mi familia es de la quinta región, que yo decir, váyanse por la Alameda porque ya la Costanera no, porque ya es un pánico. Era viernes 9 de septiembre y Aida tenía una actividad laboral en la noche. Su marido decidió ir a dejarla porque el sector era peligroso. Decidió ir él para que no pasara nada, y en el camino nos fuimos riendo porque habíamos estado con nuestro nieto, habíamos ido a la plaza, yo le había sacado algunos videos, unas fotos, nos íbamos riendo eso en el camino. Y le digo yo realmente, era las 8:30, le digo yo realmente este lugar es como muy complicado, muy peludo se veía, anduvimos un poquito perdidos hasta que me dejó en el lugar. Quedaron en que horas más tarde volvería a buscarla. Tras eso, Mauricio ingresa a la Costanera Norte por la entrada Bulnes para ir de regreso a su casa. Es allí donde un grupo de delincuentes intentó robar su auto marca Jeep. Apenas trató de arrancar, 5 disparos llegaron directo a su parabrisas. En este momento se está trabajando el sitio del suceso, se está estableciendo la cantidad de evidencia de interés criminalístico y también
tratando de lograr la dinámica criminal, cómo ocurrieron los hechos y también la identidad de los autores del mismo. Aida no llevaba ni 20 minutos en la reunión con sus compañeros de trabajo hasta que recibió un llamado de su hermana. Y me dice, Aida, ¿dónde está el Mauricio? Y yo le digo, me acaba de dejar, va camino a la casa. Me dice que vi unas noticias y la camioneta es muy parecida a la tuya. Mi hijo estaba llorando porque me dijo que parece que era el papá porque el GPS tenía GPS y el auto estaba donde mismo había sido el accidente. Aún choqueada por la muerte de su esposo, no hay minuto en que busque una explicación a tan cobarde ataque. Me perjudicaron, me perdieron, no sé cómo decirlo, pero mi familia ya no es la misma. Yo sé que está mi hijo, mi nieto, mi nuera, tenemos una red de hermanas, pero ya no va a ser nunca más lo mismo. Es un asesinato, mataron a nuestro amigo, un amigo del alma, un ser muy bueno. Si supieran lo bueno que es, o que era. Ese mismo fin de semana, 3 personas fueron asesinadas en medio de encerronas. Tras los hechos, el gobierno anunció una querella criminal contra todo quien resulte responsable. Cada semana las cifras muestran dinamismos distintos y en ningún caso suban o bajan significa que nosotros bajaremos la guardia. Esta es nuestra primera preocupación. Tal como dijo nuestra ministra Toá, hay que tomar en su justa medida las encerronas, porque se trata de un nuevo perfil del delito y para ello tenemos que implementar una política acorde. Y pese a que según Carabineros se registra una tendencia a la baja desde que comenzó el plan antiencerronas en mayo, las cifras de septiembre no dejan de alarmar. Solo en lo que va de este mes se han registrado 395 casos de robos violentos de vehículos. Además, nosotros pagamos autopista. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están las imágenes? Se supone que Mauricio había puesto resistencia, lo que siempre nos explicó, que en caso de cualquier cosa que le decía a mi hijo, entreguemos todo. ¿Dónde están? No hay imágenes. Y pagamos por un servicio de autopista. Pagamos por eso. Y no hay nada, porque no, se supone que no habían cámaras o estaban apagadas, no lo sé. Principios de agosto, el gobierno cerró un acuerdo con las concesionarias para enfrentar estos delitos. Refuerzo de presencia policial con una inversión de más de 1.000 millones de pesos por parte de las empresas para instalar más cámaras de seguridad. Son parte de las medidas anunciadas. En este caso, la autopista Costanera Norte no quiso referirse al tema. Pero en el caso de las encerronas de la Costanera, la pregunta que usted me hace, hay que ver si esas cámaras estaban dentro de las obligaciones contractuales de la empresa. Si es así, tendrá que asumir la responsabilidad. Lo importante es que esto no quede acá y que se vean resultados. Que se vean resultados. Que los responsables no pueden estar sueltos en la calle. No pueden estar sueltos, son criminales. La investigación está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI. Está vigente y en curso, por ahora sin resultados. 25 años de trabajo, con todas sus cosas, con todo un proyecto por delante. Ahí quedó. No es justo. No es justo lo que estamos viviendo en Chile. No es justo. Y lo único que pido, de verdad que pido justicia. Justicia para Mauricio. Quiero que los responsables paguen. Quiero mirarlo a la cara y preguntarle por qué. ¿Por qué? Llévense todo, pero ¿por qué lo mataron así?